versículo 13 al versículo 17. Aleluya. Amén. Ya lo tenemos. Dice la escritura, Romanos capítulo 10, versículo 13 al versículo 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Pablo, un hombre tremendo en Dios, ¿verdad? Usado por Dios de muchas maneras. Apóstol, el evangelista, maestro. Wow. Era un estuche de monerías el apóstol Pablo. Aquí Pablo nos comienza hablando, ¿verdad? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Difícilmente hoy la gente invoca el nombre del Señor porque no le conocen, porque están alejados de Él, ¿verdad? Hay tantos sustitutos de Dios hoy en día, ¿verdad? Que la gente busca esos sustitutos de Dios. Buscan aquello que les puede dar un aliciente, un milagro, una estabilidad emocional, ¿verdad? En su casa, con su familia, en su economía. Y digo de sustitutos de Dios porque vemos tanto la brujería, la hechicería que se está moviendo de una manera tan fuerte ya, ¿verdad? Que la gente se está involucrando cada día más en ello. Está llenando el panorama espiritual de una manera tan fuerte que eso está afectando no nada más a la gente natural, sino también a nosotros como cristianos. Nos afecta de una manera involuntaria. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, hermano, tenemos luchas más fuertes cada día. Con el vecino, con el primo, con el hermano, con la pareja, con todo el mundo. Porque dicen, mira, es que tú dices de Dios, pero yo ya tengo esto que me está ayudando. Fíjense que ahora en la televisión, a través de los comerciales, están sacando tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Hemos visto que han sacado que la cruz de los milagros, y ahora ya sacaron hasta veladoras milagrosas, ¿verdad? Que si tú la prendes te da paz. ¿No las compré? Sí, porque luego van a pensar que les estoy promoviendo. No les promuevo, les estoy diciendo lo que está pasando, ¿verdad? Ahora ya sacaron otra cruz también, donde te dan con tu certificado, la foto del Papa y no sé qué tantas cosas. Y la gente se está involucrando más en eso. Entonces, por eso le hablo de los sustitutos de Dios, que son todos aquellos que el hombre está formando para captar la atención del hombre y hacerles tener una estabilidad emocional aparentemente buena. Amén. Entonces el apóstol Pablo comienza hablando y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el versículo 14 comienza a hacer preguntas, hay interrogativas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense nada más las interrogativas que nos presenta el apóstol Pablo. Usted va a decir, pero yo ya le prediqué a la gente, yo ya les hablé de Cristo, ya les enseñé. Amén. Pero recordemos que el Dios de este mundo se vuelve entendimiento de los incrédulos. Dice Gálatas que también el príncipe de la potestad de los aires se está moviendo sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que están imperando potestades fuertes para que la gente no crea, para que la gente no escuche la voz de Dios. Dice el profeta Isaías, se les habla de Dios, se les habla de Cristo, pero oyen pesadamente, ¿verdad? Oyen pesadamente, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, hermano, dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Creo que a todos ustedes los hemos enviado a predicar, ¿verdad? Que vayan con su primo, el vecino, el tío, el abuelo, el compañero de trabajo. Háblale, predícale, porque si se muere, se va a dar al infierno. Y usted les ha predicado, ¿verdad?
Pero tenemos que comenzar a entender este panorama verdaderamente. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Estamos viviendo tiempos muy fuertes, tiempos difíciles, ¿verdad? Algo que nos invita Jesús, nos habla el apóstol Pablo, los apóstoles, el apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Santiago, es que tengamos cuidado con las corrientes de este mundo. Tengamos mucho cuidado cómo se está moviendo el mundo y la dirección que está tomando el mundo. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, y no entrar en los planes del mundo, no entrar en la forma de cómo piensa la gente del mundo, porque eso nos afecta de una manera directa, como no se imagina, tanto en lo natural como en lo espiritual. Fíjense, hoy día vemos al cristiano y no hay mucho gozo, no hay bendiciones, no hay paz. La vida del creyente constantemente está teniendo mucho arrebato, mucho problema emocional, ¿verdad? Tenemos ya tanto conflicto en el ámbito emocional que desgraciadamente dejamos de presentar a Cristo a través de nuestra vida. Dejamos de creer a las promesas que Dios nos ha hablado. Dejamos de recibir el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nos hacemos tanto a las cosas que están sucediendo, a las corrientes del mundo, que afectan mucho la vida del creyente, hermano. Así como la gente busca sustitutos afuera de Dios, el creyente se aparta de Dios, ¿verdad? Tenemos una vida fría, una vida monótona, una vida emocional, vamos a llamar, tenemos una convicción, que es una vida emocional del creyente. Hoy es una alabanza que te toca el corazón, lloras, pero llega el vecino y te provoca y empiezas a pelear. Estás viviendo una vida emocional, una vida que a Cristo no le agrada, hermano. Y esa vida emocional te hace que entres en la corriente del mundo, participes de lo que el mundo está haciendo y te afecte todo lo que el mundo está haciendo en tu vida, en tu casa y en tu familia. Amén. Dice el versículo 15: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Diga conmigo: tengo que tener buenas noticias. Tengo que dar buenas noticias. La vida del creyente, hermano, es todo el tiempo dar buenas noticias, no malas noticias. Amén. Porque usted está predicando a un Dios vivo, está predicando a un Cristo que resucitó, está predicando la promesa del Padre, está queriendo dar testimonio. Entonces usted no puede tener cosas negativas en su vida, no puede tener una forma de vida emocional. Usted tiene que tener una convicción total de que Cristo a usted lo está respaldando. Todo lo puede Cristo porque lo fortalece. Si Dios es contra usted, ¿quién contra usted? Palabras certeras, palabras claves para la vida del creyente, del cristiano, hermano, donde usted tiene que estar anunciando buenas noticias todo el tiempo. Amén. Pero es que hay crisis, pero es que hay secuestros, pero es que hay muertes, es que hay inundaciones, hay derrumbes. ¿Y eso qué? Jesús dijo claramente que todo eso tenía que acontecer en este mundo. ¿No lo dijo? Todo tiene que acontecer. Guerras, rumores de guerras, pleitos, hambres, pestes, plagas. Todo tiene que estar en el mundo. Y todo lo que usted escucha hasta hoy día, desde el inicio de la creación, se ha estado escuchando. Todo eso. Pero desgraciadamente, hermano, si no entendemos que somos portadores de buenas noticias, que tenemos que hacer que la gente sea transformada, no por mi palabra, sino por la palabra de Dios, no por mis fuerzas, sino por el Espíritu de Dios que reposa sobre mi vida, entonces la gente no va a poder cambiar. Tú lo dices, hermano. Es que ya le hablo a la gente, les predico, les hablo y no entienden. Tú mismo dices, no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque la mayoría de nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas. Lo hacemos queriéndolo rescatar de algo que también te está queriendo atar a ti. Isaías 10:27 dice claramente que la unción pudre todos los yugos. Amén. La unción pudre todos los yugos.
Quiere decir que todo lo malo que quiera venir no va a poder tocarte, no va a poder atar a tu familia, no va a poder atar tus emociones, no va a poder atar tu alma, porque la unción está sobre tu vida, o debe estar sobre tu vida. Amén. Y si la unción está, dice claramente, pudre todos los yugos. Entonces, hermanos, si Dios te llamó a ser un portador de buenas noticias, tienes que tener todo lo necesario en tu vida para poder proclamar esas buenas noticias, para demostrar que vives en esas buenas noticias y para poder hacer que esas buenas noticias reposen en la vida de las personas, empezando desde la iglesia. Dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué es obedecer? Es hacer lo que se te manda, lo que se te indica, sin refutar, sin contradecir. Es hacer todo lo que se te pide que hagas, lo tienes que hacer. Eso es la obediencia. Amén. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Quiere decir que no todos están dispuestos a someterse al Evangelio. No todos están dispuestos a creer que puede haber un cambio a través del poder del Evangelio. Amén. Miren, cuando Jesús comenzó a predicar en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando comienza a leer el rollo del profeta Isaías, ¿verdad? En el día del Shabbat, en el sábado, en la sinagoga, en ese momento, al abrir el rollo, wow, comienza a leer Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? Y comienza hablando a los pobres. Comenzó hablándole a los pobres. ¿Una persona pobre necesita buenas noticias o no? Sí. ¿Una persona afligida necesita buenas noticias? Sí. ¿Una persona que vive sin esperanza necesita buenas noticias? Sí. Todos necesitamos buenas noticias. Pero las buenas noticias tienen que ir acompañadas de unción, de poder. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que venga paz a tu vida, a tu casa, a tu familia, que comience a haber un bienestar. Si usted entiende lo que significa la palabra unción y todos los significados que se dan a través de ella, usted va a vivir confiado. La unción no nada más es el acto de ungir. La palabra unción en el hebreo es shemen, significa fertilidad, riqueza, bienestar, salud. Tiene tantas definiciones la palabra unción, que si usted aprende a vivir en la unción, aprende a tener la unción con usted, esa unción va a romper todos los yugos que quieran venir a su vida. ¿Quiere entrar la tristeza? La unción no va a permitir que entre la tristeza en su casa, en su vida. La pobreza quiere entrar, la ruina quiere entrar a su vida, la falta de trabajo quiere entrar a su vida, la unción no lo va a permitir. ¿Se me entiende? Pero cuando no entramos, no conocemos el concepto de lo que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Y qué es ser un portador de buenas noticias? Por eso tenemos tanto fracaso. Por eso la iglesia corre conforme a la corriente del mundo. Miren, cuando Dios quiso salvar al pueblo de Israel, no lo quiso salvar de la esclavitud que tenían de estar picando piedras, haciendo adobes para construir pirámides. Jesús los quería sacar, Dios los quería sacar, ¿verdad? De ese ambiente, pero también de una mentalidad pobre, mediocre, que vivía el pueblo de Israel. ¿Cuál era esa mentalidad pobre y mediocre? Es que no conocían a Dios. Dios quería presentarse con ellos para mostrarles el camino que tenían que seguir para llegar a una tierra de prosperidad, a una tierra de paz, a una tierra de bendición.
Cuando Dios viene a tu vida, por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 13, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La palabra salvo también tiene muchas definiciones. Una de ellas es salvar, la otra es sanar. Amén. Esa palabra salvar tiene varias definiciones si usted la conoce realmente en el original. Entonces, cuando el Señor quiere salvar a su pueblo, también los quería sanar de una mentalidad pobre, mediocre, donde ellos estaban viendo que había sustitutos o dioses ajenos. Pero Dios quería presentarse a la nación de Israel para darles paz, bienestar, seguridad y prosperidad. Ese era el plan de Dios, hermano. Y ese ha sido el plan de Dios para todos nosotros. Pero no le hemos creído. Dice en el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Como Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién le ha creído al anuncio de los pastores, de los evangelistas, de los profetas hoy día? ¿Quién ha creído a la palabra de las buenas noticias que damos para que usted tenga bienestar, tenga seguridad, tenga tranquilidad, tenga prosperidad? ¿Quién ha creído esa palabra? ¿Sí me entiende? Todo lo que nosotros hablamos está basado en la Biblia. Y dice claramente en la escritura en Isaías, vamos a hablar de Isaías 55, porque mi palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual ha sido enviada. Ese es el propósito de Dios, que la palabra cumpla, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere sobre su pueblo. Pero también si el pueblo no entiende, Dios tiene que traer reprensión, tiene que traer a veces hasta juicio. Cosas fuertes que no nos gustan, ¿verdad? Pero sin en cambio, hermano, Dios hoy te está haciendo el llamado para que tú no corras en la corriente del mundo, que tú seas obediente al llamado de Dios verdaderamente, que entiendas el propósito para lo cual Él te ha llamado. Dice, no tienes por qué pelear, la batalla es del Señor, pero sin embargo tú te estás jaloneando cada día, estás peleando, tienes enemistades, tienes tantas cosas que la Biblia dice que eso es corriente del mundo. Amén. Miren, los apóstoles caminaron con Jesús, aprendieron de Jesús, vieron las señales, todo. No tenían hambre, no tenían necesidad de nada, porque a través de Jesús todo era suplido, ¿verdad? Jesús les enseñó cómo ser bendecidos, cómo tener paz, tranquilidad, cómo obtener seguridad. Pero cuando Jesús fue quitado de ellos, algo sucedió. Algo sucede cuando Cristo no está en tu vida, en tu corazón verdaderamente. Amén. Lo mismo que le pasó a los apóstoles, le pasa a la iglesia hoy día. Inseguridad, miedo, temor. Son cosas que están en el corazón de la iglesia hoy día. Y decimos tener a Cristo en nuestro corazón. Decimos tener a Dios con nosotros. Pero sin embargo, dice Jesús, que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Porque por los frutos somos conocidos. Mire, a mí me encantan mucho esas frases de Jesús, porque te das cuenta de que no puedes esconderte delante del Señor. En un momento dado todo va a salir a relucir en tu vida. Todas las cosas van a ser manifiestas. Si tu fruto es bueno, vas a tener cosas buenas. Pero si tu fruto es malo, van a empezar a salir esas cosas malas. ¿Por qué? Porque todo viene del corazón. Todo viene del corazón. Y todo se hace manifiesto a través del corazón. Entonces, si Dios está contigo, Cristo está contigo y tú eres un portador de buenas nuevas, quiere decir que la unción del Santo te ha enseñado lo que tienes que hacer, lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan, capítulo 2. La unción del Santo viene para enseñarte, para mostrarte todo lo que debes de hacer, cómo conducirte y cómo obtener el éxito a través de la palabra de Dios. Cuando te hablo de éxito, te hablo de bienestar, seguridad, paz, tranquilidad y prosperidad en todos los ámbitos de tu vida. Amén. Pero si no está la unción del Santo,
no has entendido que tu corazón tienes que entregárselo a Dios y no seguírselo entregando al mundo, si no has comprendido verdaderamente que la salvación que el Señor te ha ofrecido es un bienestar total para ti y tu casa, estás perdido. Amén. En San Juan capítulo 20, versículo 19, lo voy a hablar. Cuando Cristo fue quitado de la iglesia, de los apóstoles, sucedió algo en el corazón de ellos. Lo que yo le decía hace rato, ¿cómo está su corazón? Jeremías dice claramente, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entendió? Amén. San Juan capítulo 20, versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de qué día? Del día que fue crucificado Jesús. Dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos. Por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesús fue quitado de ellos, murió. Pero Jesús, sabiendo que los discípulos tenían miedo, tuvo que regresar a sus corazones, a sus vidas. Tuvo que presentarse a ellos para una vez más otorgarles la paz que necesitaban. Cuando usted camina fuera del orden de Dios, usted comienza a perder la paz. Comienza a moverse conforme a sus emociones. Comienza a moverse conforme a su alma. Y es necesario que Cristo una vez más se presente a nosotros. No que sea crucificado, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sino que sea manifiesto Cristo a través de las señales que usted puede ser portador de ellas. Para mostrárselas a un hermano o una hermana que necesita una vez más la paz del Señor. ¿Sí me entiende? Usted necesita ser portador de esa bendición. Jesús se presentó porque ellos estaban temerosos. ¿Por qué tienen temor? Porque Jesús les dio una palabra y les dijo, si del árbol caído hacen leña, ¿verdad? Cuanto más de las ramas. Esa palabra quedó tan impresa en la mente de los apóstoles que dijeron, wow, si a Jesús lo crucificaron, ¿qué van a hacer de nosotros? Empezaron a tener temor, empezaron a sentir que los perseguían, que los querían matar. Hermano, hoy día escuchamos de tantas cosas que están sucediendo, de muertes, secuestros, violaciones, feminicidios, tanta cosa que se está dando, hermano, que el cristiano no tiene paz en su corazón. Se ve afectado por todo eso que hay en el mundo. Tan solo ayer, mi hija nos platicaba, mataron a un hombre aquí en el centro del Nogoya, le vaciaron la carga de la pistola en la cara. Oímos de tantas cosas que están sucediendo, hermano, que todo eso nos impacta, nos afecta. Decimos, wow, Señor, guárdanos. Sí, es cierto, tenemos que pedirle al Señor que nos guarde, ¿verdad? Porque nuestra confianza está en Él. Pero dice claramente el Señor, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuándo está Dios contigo? Cuando tú estás con Él. Cuando tú vives confiado en Dios, cuando participas de lo bueno de Dios, es cuando Dios va a estar contigo. Pero dice, si tú pecas, estás destituido de la gloria de Dios. Quiere decir que Dios se aparta de ti si tú vives en pecado. Entonces, hermano, los discípulos tuvieron miedo. Jesús tuvo que venir a sus vidas una vez más. Jesús quiere estar contigo verdaderamente, hermano, hermana. Pero tienes que entrar en la confianza del Señor. Tienes que mover la fe a favor tuya para con el Señor. La fe que el Señor te quiere pedir hoy es que tú creas totalmente en Él. Amén. Y todo lo malo que hay en el mundo no te va a alcanzar. Dice Dios claramente en Deuteronomio. A mí me fascina mucho Deuteronomio 28, porque ahí te da tantas promesas Dios de bendición como no te imaginas. Si tú guardas y pones por obra todo lo que yo te prescribo hoy a través de los mandamientos, los pones por obra, los haces, dice, entonces yo
te exaltaré en medio de las naciones de la tierra, y estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Si quiere venir gente a hacerte daño, dice Dios, por un camino vendrán, pero por 7 huirán de delante de ti. No habrá esterilidad, no habrá escasez, tendrás provisión, tendrás bendición. Todo lo bueno de Dios siempre va a estar contigo. Dice Dios, pero si tú te alejas de mí, de mi palabra, haces lo malo, entonces la bendición se convierte en maldición. ¿En qué quiere usted vivir? ¿En la bendición o en la maldición? Sea obediente. Aprenda a ser obediente al Señor. Amén. Mire, cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos, de repente se encontró con un hombre endemoniado. Ese hombre endemoniado tenía problemas muy fuertes con él y con la gente que vivía en esa zona. Aullaba, se golpeaba, era un hombre muy peligroso. Si usted lee la versión, ¿verdad? Dice claramente que era un hombre muy peligroso, que la gente no se atrevía a pasar por donde él estaba. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar, aquel endemoniado, aquel hombre, sintió la necesidad de ser salvo. Y no importando los demonios que tuviera en su vida, él corrió a buscar al Señor, hermano. Fíjese, todavía ese hombre fue más sensato que muchos cristianos hoy día que hay. El endemoniado luchó contra los demonios que estaban en él y corrió y se postró para que el Señor lo liberara. Hoy, el cristiano, aunque no esté endemoniado, pero tiene arrogancia, altivez, prepotencia, no se postra delante del Señor, no reconoce su condición, no acepta el cambio que el Señor le está ofertando, y por eso viven sus temores allá afuera, viven sus conflictos. Date cuenta tan solo de la gente que te rodea, cómo viven ellos. Y sin embargo, tú eres un portador de bendición, tú eres o debes de ser un portador de buenas nuevas, que debes de hacer que toda esa gente comience a venir a los pies de Cristo. Pero la iglesia está siendo arrastrada en esa corriente. La iglesia necesita una vez más a Cristo en sus vidas, en sus corazones. Necesitamos reconocer cómo está nuestro corazón delante del Señor. ¿Por qué hay tanto temor en nuestra vida? ¿Por qué hay temor hacia nuestros hijos? Cuando la promesa Dios la ha dado, y yo guardaré hasta mi generación de las promesas sobre tu descendencia. ¿Por qué vivimos así? Por eso Jesús nos hace mucho hincapié, hermano, acerca de lo que el mundo es. Ahí mismo en San Juan, capítulo 16, versículo 33, escuche lo que dice. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si tú no estás en Jesús, no tienes seguridad en Jesús, no puedes tener paz en tu corazón. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Sigues conforme a la corriente del mundo o vives en Cristo verdaderamente? No puedes servirle a dos señores. ¿Sí me entiendes? ¿Cuántos tienen problemas con su carácter? Es porque no han salido del mundo. Pero si ya tengo a Cristo, ¿y qué? Yo te pregunto, ¿no? ¿De quién es a Cristo? Si tuvieras a Cristo, tuvieras una transformación. Aquel hombre endemoniado al venir y luchar contra sus demonios para estar en la presencia de Jesús, recibió su bendición. Fue liberado. Fue liberado ese hombre. ¿Y cuál fue el resultado de la liberación? Una transformación total en la vida de esa persona. Tu vida tiene que tener una transformación total si realmente estás con Cristo. Dice la Escritura que cuando los hombres que vieron cómo el endemoniado venía, cómo salieron los demonios y se fueron sobre los marranos, esos
esos hombres corrieron a la ciudad a traer a más gente. Y cuando llegaron y vieron a aquel hombre que estaba endemoniado, se sorprendieron, porque ya no estaba endemoniado. Ya estaba en su juicio cabal y sentado a los pies de Cristo. Cuando tú tienes una transformación, lo primero que debes de obtener es un juicio cabal. Quiere decir que estés consciente realmente de lo que has recibido, de la transformación que tienes y de lo que vas a empezar a hacer. Ese juicio cabal hizo que aquel hombre le dijera a Jesús: Maestro, permíteme que vaya yo contigo. Jesús le dijo: no, quédate aquí, porque tú tienes que anunciarle a toda esa gente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Número 1, es primero el juicio cabal. Número 2, viene el cambio de vestiduras. Aquel hombre era sucio, vestiduras rasgadas. Cuando llegaron, lo encontraron con vestiduras nuevas. Quiere decir que tienes que empezar a tener acciones justas en tu vida cuando Cristo está contigo. La gente tiene que ver esas acciones justas. ¿Amén? ¿Cuál es el resultado de tener al Espíritu en tu vida, hermano? Dice el apóstol Pablo en Gálatas que cuando el Espíritu no está en tu vida, dice, el fruto del Espíritu es... El resultado de que el Espíritu Santo está realmente en tu vida es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y templanza. Dígame usted, ¿qué tiene del Espíritu que usted está reflejando ahorita? Jesús le dijo claramente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús nos ha enseñado tantas cosas para que vivas en paz, vivas en tranquilidad, tengas una vida de reposo, una vida saciada por el Señor. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Si tú sigues conforme a la corriente del mundo, sigues hablando conforme al mundo, sigues teniendo problemas en tu carácter, es porque estás viviendo todavía en las cosas del mundo. Pero confiar, diga al que está a su lado, tienes que confiar. Porque Jesús ya venció al mundo. Y tú, si te haces llamar cristiano, dígale. Debes de vencer al mundo en tu vida. Amén. Hay muchos cristianos que necesitan ser liberados. Amén. Para que tengan un juicio cabal y puedan tener verdaderamente vestiduras limpias. Amén. Entonces usted decide dónde quiere estar. ¿Quiere seguir conforme a la corriente del mundo? Va a estar desesperado, con problemas, con pleitos, todo el tiempo va a parecer gato, ¿verdad? Cuando los está casi todos. Se acerca alguien y lo primero se va a poner así. En serio, usted no fue llamado a ser gato, fue llamado a ser oveja de Cristo. Por eso es importante confiar en el Señor. Dejarte moldear por Él y dejarte transformar por el Señor. Amén. En serio, a muchos hay que liberarlos de ese espíritu de gato. ¿Cuántos tienen problemas con ese gato? No digan que no, que lo han visto. Le dicen algo, se pone luego. Pero bueno. No podemos aparentar lo que no somos, porque todo siempre va a ser manifiesto. Miren, en Efesios capítulo 4, versículo 17, de hecho apenas predicaba algo de esto. Quiero que lo vean conmigo. Efesios 4, 17. Ya lo tienen, perdón. Dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amén. Ya no andéis como los otros gentiles. Quiere decir que todos todavía somos gentiles.
Amén. Hermano, se lo voy a interpretar. Dice el apóstol Pablo: ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo dice: ya no andes como las personas que no conocen a Dios. Compórtate como una persona que conoce verdaderamente a Dios. Amén. ¿Por qué te digo que te comportes como una persona? No te estoy diciendo que no vayas a ser cristiano. Amén. Pero tienes que aprender a comportarte como una persona con juicio cabal. Una persona que conoce a Dios. Porque a través de tu persona tienes que reflejar a Cristo. Y después, entonces ya te puedes poner el chaleco de cristiano. Mientras no. Porque si te quitas el chaleco de cristiano, te vas a desnudar, vas a demostrar tu mundanalidad. ¿Quién eres? Amén. Entonces, no podemos estar jugando. ¿Vas a confiar en el Señor? Deja de hacer lo que el mundo hace. Miren, en serio que con tantas cosas que se ven hoy día y escuchas a través de las noticias, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Perdón que vuelva a lo mismo, pero es lo que está viviéndose hoy día. Muertes, secuestros y todo. ¿A cuántos no les dan ganas de tener una pistola o un arma? O si me hacen algo, ¡pum!, me los echo. ¿Verdad que sí? Entran las ganas, porque eres carne. Miren, una persona es carne, ¿no es así? Pero esa persona tiene que aprender a someter su carne para vivir con una persona que vive en Cristo. Entonces no puedes vivir pensando en golpear a todo mundo, destruir a todo mundo. Amén. ¿Por qué cree que Jesús le dijo a Juan y a Jacob: ustedes no saben de qué espíritu son? Cuando quisieron hacer descender fuego del cielo para consumir a todos los samaritanos, que se quemaron. Yo te pregunto: ¿de qué espíritu eres? Yo soy del Señor, pero que no me haga nada, ¿verdad? Que no me diga nada porque me van a conocer. Entonces, no hagas quedar mal al Señor. No hagas quedar mal al Señor, ni menos al Espíritu Santo. Si te van a conocer, es porque vas a transformar vidas. Jesús dijo claramente: yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Tú tienes que salvar a los pecadores, no consumir a los pecadores. Amén. Pues te pregunto: ¿de qué espíritu eres? El Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, lo cantamos. El Espíritu de Dios está en este lugar, pero no está en mí, ¿verdad? Declaramos que anda por ahí paseándose con los demás, pero no en mí. ¿Por qué no lo dejo entrar? ¿Por qué no lo dejo que me transforme? Porque quiero seguir viviendo conforme al mundo. Pero con mi chalequito de cristiano. Fíjense, algo yo aprendí de esto también, y perdón que hable mal, ¿verdad? No quiero hablar mal, pero es algo que se ve. Mira, una persona que se mueve en la política realmente no es de ningún partido. Es del partido que le da algo, del cual va a obtener un beneficio. Pero si el beneficio lo pierde, se quita el chaleco del partido y se va a otro partido y se pone el chaleco del otro partido. Así parecen los cristianos hoy día. Si Cristo me ayuda, me pongo el chaleco de cristiano, pero si no, me pongo el chaleco del mundo. Por eso le pregunto: ¿de qué espíritu es usted? ¿De qué espíritu es el cristiano hoy día? ¿Amén? Y volviendo, ¿verdad?, a lo que Jesús les decía. El apóstol Pablo, perdón, en Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ya no andes como ellos. Compórtate como una persona que conoce a Cristo. Amén. Ya no grites. A ver, le pregunto: ¿en qué momento Cristo le gritó a los apóstoles? Porque no entendían. En
ningún momento. ¿En qué momento Cristo se enojó con los apóstoles porque no entendían? Sí. ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo van a entender? Cristo sabía que podía enojarse, pero no airarse en contra de ellos. El apóstol Pablo nos dice claramente: airaos, pero no pequéis. Tienes derecho a enojarte, pero no peques. Amén. Enójate, pero corrige en ese momento la situación. ¿Ok? Ahora, fíjense nada más. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Mire, cuando Jesús llegó a ver a los apóstoles en el aposento alto y los encontró con temor, les dijo: pasa a vosotros, no se preocupen, yo ya estoy aquí. Vengo a fortalecer su fe, para que lo que quiera pasar allá afuera no los alcance a ustedes. ¿Verdad? Pero cuando no tenemos a Cristo y pretendemos ser cristianos, escuche bien, dice la Escritura, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener en primer lugar entre ellos, no lo reciben. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, a ver, dígale que está a su lado: no imites lo malo, sino lo bueno. Una vez más dígaselo: no imites lo malo, sino lo bueno. Dígale: no expulses hermanos de la iglesia. No prohíbas nada. Amén. Dice: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Usted y yo somos luz, o debemos de ser luz del mundo. No de la religión, estoy hablando de demostrar a Cristo en nosotros. Amén. De ser verdaderos cristianos. Miren, Pedro tenía que arreglar su vida espiritual, pero también su vida emocional. Y Pedro le preguntaba a Jesús: maestro, mira, yo tengo un problema acá adentro. Yo necesito que tú me ayudes. No le dijo que tenía problemas con el vecino o con algún discípulo del Señor, ¿verdad? Pero le dijo a Jesús: maestro, si mi hermano que peca contra mí, ¿cuántas veces debo de perdonarle? ¿Acaso nada más 7? Y Jesús le dijo: no, Pedrito, no tengo que nada más 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro ya llevaba la cuenta por acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, llevaba en el 6. Dijo: después del 7 le puedo hacer lo que yo quiera. Conociendo el carácter de Pedro, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús le dijo: no, Pedrito, no nada más 7 veces, sino hasta 70 veces. Cuando tú entiendas que cuántos son 70 veces 7, vas a entender que el Señor te está diciendo que te hace falta ser perfecto para comprender el amor hacia tu prójimo. Eso es lo que significa 490 veces. La perfección para amar a tu prójimo. Dejar de criticarlo, de señalarlo, de enjuiciarlo. Este hombre, Diótrefes, no había entendido el amor al semejante. Estaba al frente de la iglesia, pero daba malas enseñanzas. Y dijo el apóstol Juan: tengo que ir a frenar a ese hombre, porque está llevando a maldición, a condenación a toda la iglesia. Si ese hombre llevaba condenación a la iglesia, imagínate tú en tu casa qué estás haciendo verdaderamente con tu familia. Hermano con hermano, padre con la mamá, ¿verdad? El papá contra el hijo contra la mamá. ¿Por qué hay tanta disensión? Porque no conocemos a Dios.
Porque no estamos en los planes de Dios y seguimos conforme a la corriente del mundo. Por eso no hay paz en los hogares, hermanos. No hay paz en las iglesias. ¿Cuál fue el efecto de aquel hombre endemoniado al ser transformado? Que la gente que lo miró se dio cuenta del cambio. Le dijeron a Jesús: Señor, vete de aquí, por favor. No te quedes aquí. ¿Saben por qué? Porque a la gente le gusta vivir mal. Hay cristianos que les gusta vivir mal, por eso no aceptan el cambio del Señor. Les gusta vivir en amargura, en pleitos, problemas, ansiedades. Dígame, ¿qué tipo de vida es eso en Cristo? Por eso esos hombres le dijeron: Maestro, mejor vete. Déjanos así como estamos. Somos más felices con un endemoniado que contigo arreglando todo el mundo. Y esa es la realidad hoy en día, hermanos. Tienes que entender que Cristo vino a transformar vidas y que tú eres un portador de bendiciones. La iglesia de Corintios, hermano, era una de las iglesias más bendecidas por el Espíritu Santo. Una de las iglesias donde más se movían los dones. Pero ¿de qué les servían tantos dones? Si era una de las iglesias más carnales que había. A tal grado que había adulterio dentro de la misma iglesia. Y lo estaban permitiendo los congregantes. ¿De qué te sirve tanta opción, tantos dones que quieres, si no has cambiado tu vida espiritual y verdaderamente? ¿De qué te sirve salir a las naciones si tu vida natural está hecha un desastre? Tu casa, tu familia. Cuando tú recibes algo de parte de Dios, te haces bolas, no sabes ni cómo trabajarlo. Porque no puedes mezclar lo carnal con lo mundano que tienes. Que ver con lo espiritual. Dice el apóstol Pablo en Romanos: cuando tú entiendes lo que es del espíritu, acomodas lo espiritual a lo espiritual. Si tú quieres moverte en los dones, en la unción, en el poder, deja de ser carnalote o carnalota. Deja de moverte las corrientes del mundo. ¿Sí me entiendes? Señor, es que siento bonito. Gracias, Señor. A mí qué me importa que sientas bonito si no has transformado tu vida. El Señor no vive por emociones, vive por convicciones. ¿Amén? El cristiano tiene que aprender a vivir por convicción, no por emoción. Porque la emoción en cualquier lado se encuentra, pero la convicción solamente está en el Señor. Es ahí donde está la convicción. ¿Amén? Imagínense cuántos dones tenía la iglesia de Corinto. Todo el apóstol Pablo decía: quiero ir a verlos para derramar otro don sobre ustedes. Todavía les quería dar más dones, pero después se dio cuenta de cómo era la iglesia. Pero tuvo que hacer Pablo. ¿Qué tuvo que hacer Pablo? Entendió: no puedo quitarle los dones, porque los dones son un regalo de Dios. Pero sí tengo que enderezar la vida de la iglesia. Tengo que enseñarles el camino que tienen que caminar. Y fue lo que Pablo tuvo que hacer con la iglesia de Corintios. Empezar a poner orden, empezar a guiarlos. Elías pidió que descendiera fuego sobre hombres y fueron consumidos por ese fuego, hermanos. Cristo vino a salvar las almas, no a que se pierdan. Si Dios te dio un don, un talento, una unción, algo especial de Él, es para que lo uses a favor de la gente, no para destruir a la gente. ¿Amén? Amén. Por eso Cristo nos vino a enseñar tantas cosas a usted y a mi hermano. Pero es tiempo de que realmente vivamos ya como cristianos. ¿Cuánto cuesta el amor de Dios? Nada, es gratuito. Entonces, ¿por qué no vives en el amor de Dios? La paz del Señor es gratuita. ¿Por qué no vives en la paz del Señor? Y te vuelvo a decir una vez más,
porque no sabes de qué espíritu eres. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 13, hermanos. En la parte A, escuche lo que dice el Señor. Bueno, vamos a leerlo todo completo para que vean. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Usted tiene que aprender lo que significa realmente la misericordia, hermanos. La misericordia tiene que mover todas las membranas de tu cuerpo, todas tus emociones, todos tus sentimientos, todo tu sistema nervioso. La misericordia lo tiene que mover a conmiseración de la gente. ¿Sí me entiendes? Ayudar a la gente, animar a la gente. Pero es que me cae gordo, pues lo siento mucho, vas y le ayudes, vas y lo sostienes. ¿Sí me entiendes? Qué duro es, ¿verdad? Pero esas son las buenas nuevas que el Señor quiere que usted predique. Un abrazo puede transformar al más pecador del mundo. Un te perdono puede cambiar a toda una familia. ¿Sí me entiende? Esa es la misericordia. Esas son las buenas nuevas, hermanos. Hermosos son los pies de los que siguen las pisadas de Cristo, haciendo lo que hizo en este mundo. Amén. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5, escucha lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Por qué demostración del Espíritu? Porque cuando tú demuestras el Espíritu, es el resultado del cambio que hay en tu vida. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, todo eso. Esa es la demostración del Espíritu, hermano. Ese es el fruto. El fruto es el resultado de tener al Espíritu. Y dice, con demostración del Espíritu y de poder. Porque así como demuestras humildad, sencillez, el cambio, tienes que demostrar transformaciones. Transformaciones en la vida de los demás. Amén. El poder no nada más es para sanar una enfermedad, para echar fuera un demonio. El poder es transformar los espíritus del hombre. ¿Sí me entiendes? Tanto nos enfocamos en lo natural que nos olvidamos de lo que está dentro del ser humano. Por eso David le decía a Dios: crea en mí, oh Dios, un espíritu noble. David sabía y entendía que necesitaba tener una transformación en su espíritu, una renovación. ¿Por qué? Porque hay espíritus iracundos, espíritus bipolares, ¿verdad? ¿A poco no? Entonces necesitas tener una renovación, una transformación, pero eso es tener un encuentro con el Señor, hermanos. Yo quiero que usted tenga ese encuentro hoy, verdaderamente. Amén.
Dice el apóstol Pablo en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Le crees a Dios? También los demonios le creen. Y ellos tiemblan. Amén. Tú no tiembles, tú sé reverente al Señor nada más. Créele, sé reverente, sé obediente y tu vida va a ser diferente. Y venga lo que venga del mundo, no te va a alcanzar, no te va a tocar. Oigas los rumores de guerra, oigas los temblores que hay, oigas los secuestros, no te van a tocar. Amén. ¿Por qué? Porque si estás con el Señor, vas a tener paz. ¿Han leído la vida de Josías, uno de los reyes de Israel? Este hombre enderezó a la nación como no se imagina. Les hizo entender que se apartaran del pecado, de la maldad. Y en todos los tiempos, los días de su vida, hubo paz en Jerusalén. No hubo guerras. Había guerras en los demás países, pero en el de él estaba limpio. Cuando tú estás con el Señor, así puede haber cosas afuera, pero tu vida, tu casa y tu familia van a ser guardados por el Señor. Amén. ¿Tienes buenas nuevas? Compártelas con la gente, con la iglesia. Es tiempo de que saques al pueblo de Dios de las corrientes del mundo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ya no vas a ser más pescador de peces. Ahora te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Usted tiene que lanzar su anzuelo a las corrientes del mundo. Para empezar, primero, a rescatar a los cristianos que andan por ahí nadando mal. Segundo, rescatar a la gente que más puede usted para que sean salvos por medio de Cristo. Amén. Entonces, usted es un portador de buenas nuevas. ¿Cómo va a oír la gente si no hay quien les predique? Amén. ¿Cómo va a oír la gente si no hay quien les predique? Predicarles con el testimonio también. Así es de que empieza a tener una transformación en tu vida. Amén. ¿Ok? Y entonces la paz del Señor va a venir a ti y vas a tener todo lo necesario. Yo puedo predicarte otras cosas, pero el Señor me dice que es tiempo de una restauración de iglesia. Amén. El apóstol Pablo en Santiago, el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 4, es más, vaya conmigo, Santiago capítulo 4. Amén. Wow. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dice el Señor a través del apóstol Santiago, parafraseando: si tú te reías, te vanagloriabas por tu altivez, por tu soberbia, humíllate y pídele perdón a Dios, y entonces Él te va a perdonar. Es tiempo de que comiences a venir a los pies de Cristo verdaderamente y vivas como un verdadero cristiano. Amén. Amén. Dígale que está a su lado. Dígale, por favor, te lo suplico, deja de hablar groserías. No manches tus vestiduras más. Dígale, deja de ser hipócrita. Porque se enoje. Dile, tienes que ser un verdadero cristiano. Amén. Ahora dígale, deja de
sacar tu espíritu de gato y aprende a ser humilde. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dígale, porque donde yo te vea que estás mal, te voy a liberar. Amén. ¿Tiene usted el poder para liberarlo? Pregúntele, ¿te vas a dejar? Si no es de que se deje, usted tiene que liberarlo. Amén. Dígale, ¿o prefieres que el Señor te azote? Porque el que toma por hijo, el Señor lo disciplina. ¿Qué prefieres? ¿Que yo te hable o que el Señor te hable? Amén. Conste, escuche bien, conste que yo ya le hablé. Si usted no entiende, mi Padre va a entrar en acción, porque Él no quiere que usted se pierda. Amén. Entonces, regresando a Romanos, lo que leíamos al principio, hermanos. Amén. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Si invocas el nombre del Señor, que no se en vano. Amén. Que sea porque realmente te quieres salvar. ¿Va? Ok. Póngase de pie, por favor.